Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me oís? Sí, sí, te Sí, oímos. escucho. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Son las 4, vamos a empezar este seminario web de situaciones de aprendizaje. Hay algunos que estáis preguntando en el chat cuándo terminaremos. Terminaremos a las 5. La idea es tener una sesión de 1 hora en la que también habrá tiempo al final para preguntas. Con lo cual, bueno, pues presentarme también. Soy Irene Cuquerella. ¿Me estáis viendo también? Sí. Sí, bien. Soy Irene Cuquerella y soy la directora de marketing de McGraw-Hill en el sur de Europa. El porqué de este seminario es porque nos han llegado muchas preguntas, muchas inquietudes de vosotros, ¿no? De los educadores, a través de la red comercial, a través de preguntas que también detectamos pues en los correos que nos enviáis habitualmente, y queríamos acompañaros también de esta manera, intentando dar un poco más de luz a estas situaciones de aprendizaje que son nuevas para todos con la nueva ley de la LOMLOE, y acompañaros con todas las dudas, con todas las necesidades que os surjan, tanto a nivel pedagógico, cómo se plantean, cómo tenemos que presentarlas, cómo se tratan en clase, así como con todos los contenidos que tenemos en nuestros libros para que también podáis utilizarlos y ponerlos en práctica. Para ello, pues nos acompaña Daniel Perelló, que lo tenemos aquí. Él ha hecho mucho, bueno, él se define como un teacherpreneur, o sea, es un amante de la tecnología, de la educación, ha sido formador y docente, bueno, sobre todo formador en muchísimos colegios, en muchísimas instituciones, tanto en España como en el extranjero. También es profesor en activo, lleva más de 15 años siendo educador y también asesor de proyectos de EduTech. Asimismo, él desarrolla un boletín semanal para profes en el que también cuenta sus experiencias y conocimientos sobre pues, todo lo que él va recogiendo en estas formaciones de vosotros y en su día a día, para también apoyaros en vuestra labor. Y además es el autor de multitud de vídeos que tenéis en nuestra página web de McGraw-Hill sobre las situaciones de aprendizaje con preguntas frecuentes, vídeos cortitos de 2 o 3 minutos en el que aborda todas las dudas que son las más frecuentes que nos hacéis llegar, tanto en general, de manera pedagógica, como también encontraréis allí descargables para poder ayudaros a hacer plantillas, conocer un poco mejor cómo planteamos las situaciones de aprendizaje en cada una de nuestras materias en McGraw-Hill. Y nos ayudará en esta sesión pues, a ahondar en esta pedagogía de las situaciones de aprendizaje. También tenemos a Pablo Regueiro, que es nuestro manager de proyectos. Pablo nos va a acompañar plasmando cómo entendemos, cómo plasmamos, cómo llevamos estas situaciones de aprendizaje a nuestros proyectos de McGraw-Hill, tanto en los libros, contenidos digitales y en todos los recursos para apoyaros en vuestra labor. Además, queremos bajar esto un poco más a algunas materias para que veáis ejemplos de cómo lo tratamos en biología y geología. Para ello nos acompaña Iria Marañón, que es nuestra editora experta en este área. Y en economía nos acompaña nuestro autor, Abelardo Fernández, que tiene muchísima experiencia también tanto en el aula, porque él es profesor en activo, como desarrollando proyectos, recursos para vosotros durante muchos años en economía en McGraw-Hill. Y bueno, y Daniel también nos contará algún ejemplo más llevado a la práctica de alguna otra área. Si queréis, vamos a hacer solamente 3 ejemplos, pero podéis ver muchos más en nuestra página web cuando termine el seminario o cuando lo deseéis. Así que sin más, Daniel, pues te dejo toda la pantalla para que puedas compartir lo que tienes que contarnos. Gracias. Nada, a ti, Irene, gracias por la intro y por la presentación. Nada, como ha dicho Irene, que muchas gracias por presentarme, demasiadas cosas, pero sobre todo que os quedéis con lo más importante, que es que soy maestro de escuela, ¿vale? Actualmente trabajo en la etapa de educación infantil, que también es un poco un bicho raro, un chico infantil, pero ahí estoy, peleando. Y nada, como ha dicho también Irene, pues en la página web que han creado per se sobre situaciones de aprendizaje, pues tenéis ahí muchos recursos que hemos creado. Y muchos de ellos los vamos a ver esta tarde y otros tantos no, ¿vale? Para que podáis acceder. Vamos a empezar un poco, voy a compartir una pequeña presentación que habla un poco del contexto pedagógico y sobre las características de las situaciones de aprendizaje de manera bastante resumida,
¿vale? Porque creo que un poco lo más importante para todos nosotros como profes al final es pues ver los casos prácticos reales, cuál es la info que necesitamos como profes, qué nos aporta McGraw-Hill a nivel de recursos y de contenido que podamos reutilizar en nuestras aulas y con nuestro alumnado, y sobre todo poder localizar muy bien todas estas partes, ¿no? Entonces, nada, voy a compartiros pantalla y nada, yo os cuento un poquito. Vale, a ver, un segundito. Vale, pues nada, como he dicho, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Confirmarme. Vale. Yo os voy a contar un poco la definición de situaciones de aprendizaje, algunas características y el diseño. Y al final de la presentación veréis una plantilla que hemos creado un poco para que pues, nos pongamos un poco manos a la obra y aterricemos un poco las situaciones de aprendizaje que nosotros queramos crear con una plantilla muy básica que podemos usar, aunque también añadir que este trabajo ya está hecho por parte de McGraw, ¿no? Es decir, que en sus libros ya encontramos dentro de las programaciones las situaciones de aprendizaje, con todos sus apartados completados y con todo lo que necesitamos. Pero bueno, hemos querido crear una plantilla también bastante visual para que podáis ver un poco dónde encajar cada uno de los apartados y qué apartados debe contener o no debe contener la situación de aprendizaje. Ahora la veremos también. Bueno, las situaciones de aprendizaje, ¿qué son las situaciones de aprendizaje? Creo que todos los que trabajamos en un aula vamos familiarizándonos con ellos, ¿no? Porque dependiendo un poco de la comunidad autónoma, yo estoy en la Comunidad Valenciana y el decreto se aprobó creo que el 28 de agosto aproximadamente, entonces dependiendo de cada comunidad autónoma nos hemos familiarizado más o menos y hemos tenido más tiempo de ello, dependiendo también de nuestras inspecciones educativas. Pero bueno, aquí he puesto una definición que recoge el artículo 2 de la LOMLOE, que es que son situaciones y actividades que se desarrollan en un contexto real o simulado y que se crean para que el alumnado pueda desarrollar las competencias necesarias para potenciar sus habilidades y conocimientos específicos, ¿no? Al final de lo que se trata en las situaciones de aprendizaje, a mí me gusta siempre definirlo como que se trata que dejar un poco de lado y olvidar un poco lo que siempre hemos hecho, que es que nuestro alumno sepa de, ¿no? O que, para que sean capaces de, ¿no? En lugar de saber de. Y creo que si nos centramos un poco en esa premisa, nos puede dar una visión de cómo interactuar con ellas, ¿vale? ¿Qué son situaciones de aprendizaje? ¿Vale? Algunas de las características que deben de tener, bueno, pues principalmente deben de resolver un problema, ¿vale? Cuando programamos una situación de aprendizaje, si nos centramos en resolver un problema o en crear un producto final, ¿no? Hay mucha gente que dice que toda situación de aprendizaje debe tener un producto final o incluso un reto al que nuestro alumnado debe de enfrentarse. Esto es una característica que muchas metodologías activas cumplen y que las situaciones de aprendizaje también es muy bueno que tengan, ¿no? Porque de este modo pues, fomenta la participación activa, el pensamiento crítico, la creatividad y nos ayuda a nuestro alumnado a proponer soluciones sobre ellas. Otra de las características es que el centro de interés debe ser nuestro alumnado. Esta es prácticamente el mayor cambio que introduce el LOMLOE, ¿no? Y todo esto que siempre hablamos de el cambio de paradigma educativo, y es que poner al alumnado en el centro del aprendizaje y al final pues eso sucede con las situaciones de aprendizaje. Tiene que estar en el centro y partir de sus intereses, conocer su contexto, no solo sociocultural, sino económico, sino también el contexto donde se encuentra nuestro cole, instituto o nuestro centro educativo, para que de esta forma pueda ser cercano y a su realidad para que mejore un poco también la motivación del alumnado y otras cosas. ¿Vale? Si además la situación de aprendizaje se centra en elementos cotidianos y cercanos a ellos, pues mucho mejor. Otra de las cosas muy importantes que he nombrado un poco antes, que es en línea un poco a las metodologías activas, ¿no? Es que las situaciones de aprendizaje recogen mucho el aprendizaje colaborativo o el aprendizaje cooperativo. Por eso siempre se dice o podemos leer por ahí en contextos teóricos que para resolver una situación de aprendizaje debemos de utilizar agrupamientos cooperativos o utilizar metodologías que fomenten un poco la participación en grupo más que de manera individual, ¿no? Y nada, bueno, ahí pone un poco más, fomentando así la escucha, el trabajo, el equipo, el role-playing o la toma de decisiones. Esta presentación la tenéis también en la página web, en formato de vídeo explicada, ¿vale? Porque así, para que podáis volver a ella. Y otra de las cosas de las situaciones de aprendizaje es que lo que aprendemos o lo que queremos que nuestro alumno aprenda en una situación de aprendizaje puede ser utilizado y nos puede servir para otros aprendizajes. Esto va muy en línea también a que en algunas comunidades educativas se están aplicando ámbitos, ¿no? Y están colaborando entre áreas
para que el profesorado de biología se junte con el de matemáticas y realice una situación de aprendizaje conjunta, y el aprendizaje o lo que no queremos que nuestro alumnado aprenda ahí nos sirva tanto para el área de biología como para el de matemáticas, ¿no? Y también es bastante interesante. Vale. Luego lo que he puesto por aquí también es que cómo podemos diseñar una situación de aprendizaje, ¿vale? He puesto 5 pasos muy prácticos que ahora desarrollaremos un poco más en la plantilla que os he comentado. El primero de ellos es localizar un centro de interés, es decir, aquello que a nuestro alumnado le motive, aquello que a nuestro alumnado le interese, aquello que a nuestro alumnado esté muy cerca de su entorno, siempre es bueno para captar su atención. Lo segundo es justificar nuestra propuesta, es decir, por qué hemos realizado esa situación de aprendizaje, cuál es nuestro motivo, cuál es la realidad de nuestro entorno, cuál es la realidad de nuestro alumnado, y el por qué hemos decidido realizarla de ese modo. Concretar qué queremos enseñar, y aquí es donde empezamos a incluir nuestros objetivos, las competencias, los saberes, los criterios de evaluación, que muchas veces nos echamos un poco la mano a la cabeza con todo esto, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, los apartados que debe tener la situación de aprendizaje son aquellos que ya incluían nuestras unidades didácticas en otros tipos de programaciones, ¿no? Que al final muchas de las cosas se les ha cambiado la nomenclatura y la forma de redacción, pero que al final es un poco lo mismo. ¿Qué problema queremos solucionar? O si queremos realizar un producto final, como he dicho antes, ¿vale? También es importante. Y luego, una vez tenemos estos 4 puntos, ya nos podemos sentar a definir unas tareas, unas actividades, los recursos que vamos a necesitar, la evaluación, teniendo muy en cuenta también que a las situaciones de aprendizaje se le da mucho valor a la parte de la evaluación, ¿no? Porque una de las cosas que se nos pide también y que se nos suele decir es que desde el minuto 1 que empezamos la situación de aprendizaje empecemos a recopilar datos, a analizar datos, a recopilar observaciones, fichas de observación de nuestro alumnado, para que la evaluación de la situación de aprendizaje no sea solo al final, sino que sea durante todo el proceso, ¿no? Y de este modo podemos un poco definir luego todo este proceso como más práctico, ¿no? O como más de tarea pura y dura. Vale, aquí está un poco la plantilla, voy a ver si la puedo apartar aquí bien. Vale. La plantilla que os he comentado, pero que como os he dicho es una plantilla por si queréis meteros en el fango, ¿vale? Pero que Magrao Gil ya nos aporta sus situaciones de aprendizaje hechas y que ahora veremos dónde están y dónde encontrarlas y de qué manera localizarlas en su contenido y en sus recursos. Pero bueno, hemos hecho una plantilla basada en una metodología que se llama Kanban, que es esta que parece que sean posits, ¿vale? Donde podemos ir completando y rellenando cada uno de los campos. Al final también en esta plantilla vais a ver que cuando vamos a diseñar una situación de aprendizaje debemos de contestar como a 4 preguntas muy claras, que son estas que aparecen aquí como en rojo, ¿no? La primera de ellas sería qué queremos que aprendan y con qué finalidad. Y los primeros pasos sería pues, elegir un título de la situación de aprendizaje, la materia a la que vaya a incidir o los ámbitos o incluso varias materias si se puede utilizar para varias. Una de las cosas que introduce las situaciones de aprendizaje y que está muy en auge es el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Antiguamente le llamábamos la transversalidad, ¿no? o la educación en valores, etcétera. Y la descripción de esta situación de aprendizaje, es decir, qué es aquello que van a aprender y por qué motivo. Luego lo siguiente que podemos hacer, una cosa que no he dicho es que en el título a veces hay muchos autores que dicen que es muy interesante para el alumnado el que el título esté formulado en formato de pregunta. Esto sucede también con otras metodologías como el aprendizaje basado en proyectos y otros, porque al final eso te lleva a que luego el alumnado formule otras preguntas para encaminar el aprendizaje. Luego podemos definir cuáles son los saberes básicos, que al final son nuestros contenidos, ¿vale? Los contenidos que vamos a trabajar, basados un poco en las competencias específicas de nuestra materia y si queremos o no queremos desarrollar un producto final, un reto al que llegar. La siguiente pregunta en el que agrupo un poco las partes o los apartados de cómo programar una situación de aprendizaje es cuándo lo vamos a hacer, el tiempo que le dedicaremos. Aquí ya podemos un poco en ese cuándo y en el tiempo es diseñar todas las actividades que vamos a realizar o todas las tareas que vamos a realizar dentro de esa situación de aprendizaje. Estas actividades pueden ser de muchos tipos, igual que lo podían ser en nuestras unidades didácticas, ¿vale? Pueden ser de inicio, de desarrollo, de estructuración, de aplicación, de cualificación. Incluso podemos introducir algunas actividades que nos sirvan también dentro de esa evaluación
global. ¿Qué objetivos del aprendizaje va a recoger nuestro alumnado? Que es la capacidad, el saber, la finalidad y los aprendizajes que se prevé que adquieran, y la temporalización, ¿vale? Que son un poco la secuenciación de actividades que metemos dentro de nuestras programaciones siempre, de cuánto va a durar. Creo que en las dudas que ya algunos asistentes nos habían puesto, alguna de las preguntas que resonaba mucho era cuánto debe de durar una situación de aprendizaje, ¿no? Pues aquí hay cierto debate, es decir, hay gente que las situaciones de aprendizaje las introduce como al final de un tema, ¿no? O al final de una materia concreta que aprender, y hay gente que lo hace durante todo el proceso del aprendizaje de esta materia. Incluso nosotros, por ejemplo, este año en infantil estamos llevando a cabo situaciones de aprendizaje enlazadas con el aprendizaje basado en proyectos, que es la metodología base de mi cole, ¿vale? Y las situaciones de aprendizaje están durando todo el curso escolar o casi todo un trimestre, por ejemplo, porque al final es verdad que en infantil esto te lo permite un poquito más. La siguiente pregunta a la que debemos de contestar cuando diseñamos una situación de aprendizaje es cuándo comprobaremos lo que han aprendido. Aquí es donde introducimos nuestros criterios de evaluación, y aunque aquí en la plantilla lo pongo aquí muy pequeñito, pues también deben ir un poco ligados a los indicadores que nos van a establecer esos criterios. El tipo de evaluación, que aquí he introducido también una cosa muy importante que la propia LOMLOE remarca mucho en muchos de sus apartados, y es que es muy importante que en la evaluación de las situaciones de aprendizaje recibamos una retroalimentación, ¿vale? Y que esa retroalimentación sea por parte del alumnado o por parte de todos los que inciden en la situación de aprendizaje. ¿Qué instrumentos y qué herramientas de evaluación vamos a utilizar? Generalmente, todo lo que estoy viendo por ahí, todo lo que he visto que estamos utilizando, nos estamos centrando casi todos en evaluar a través de rúbricas, de dianas de evaluación, de listas de cotejo, pero podemos utilizar cualquier otro instrumento o herramienta que se nos ocurra. ¿Vale? Yo os cuento un poco, en infantil, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo como instrumentos de evaluación de las situaciones de aprendizaje, que es algo que también está extrapolando en mi colega secundaria y bachillerato, es que estamos utilizando, por un lado, las rúbricas que el propio alumnado hace, luego hace una rúbrica también el profesorado como una coevaluación conjunta, ¿no? Y luego también, por ejemplo, utilizamos encuestas de satisfacción para recibir también un poco ese tipo de retroalimentación. En concreto, como mi etapa educativa participa mucho agentes externos como las familias o incluso agentes de nuestro entorno de alrededor, cuando realizamos una situación de aprendizaje, enviamos esa encuesta de satisfacción a todo el mundo que ha participado en ella. Y la última pregunta que debemos de contestar es cómo les vamos a hacer pensar y cómo les vamos a hacer trabajar, ¿no? En ese sentido es lo que he dicho antes, ¿no? Cómo vamos a dejar que nuestro alumnado sepa para que sea capaz de, ¿no? En ese sentido podemos elegir un poco la metodología que vamos a utilizar para la situación de aprendizaje, desde un trabajo cooperativo, una explicación, un debate, compartir, discutir. Y aquí a veces mucha gente habla de una cosa que se llama el ciclo del aprendizaje, ¿no? Que es desde que reciben la primera clase magistral hasta que al final de todo el proceso de las actividades se introduce el aprendizaje. ¿Qué recursos vamos a utilizar, materiales o no, o incluso personales? El agrupamiento, la gestión de los espacios educativos, la gestión del aula o contextos y entornos que vamos a utilizar. Y luego otra cosa que, aunque he dejado para el final, también lo remarca mucho y creo que todos sabemos, es el tema del famoso DUA, ¿no? Del diseño universal del aprendizaje, de que desde el principio tenemos que diseñar y programar nuestra situación de aprendizaje para que atienda a toda la diversidad de nuestro alumnado, sin la necesidad de que tengamos que adaptar las actividades a ellos, sino que ya estén pensadas desde el principio para todo el mundo por igual, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener siempre como en mente y que entra dentro de ese cambio de paradigma. Y nada, eso es un poco así a grosso modo y de manera muy, muy breve en qué consiste una situación de aprendizaje. Como he dicho y como ha dicho Irene muy bien antes, en la página web que han creado hay muchos recursos, vídeos cortos de preguntas y respuestas, más concretas sobre evaluación, sobre DUA, sobre contenido, sobre algunas cosas que podéis ver y para tener un poquito más de info. Creo que ahora Irene nos va a introducir en alguna de las materias, ¿no? Para que veamos casos prácticos reales. Buenas, hola. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación. Van llegando muchas preguntas también, intentamos responderlas entre Elena y yo. Nos preguntan
luego dejaremos ese espacio de preguntas al final, pero hay alguna muy concreta como ¿qué herramientas has utilizado para realizar la plantilla que acabas de mostrar? Que hay alguien que quiere tomar nota. Vale, sí, pues la plantilla la he hecho con Canva directamente. Es decir, si en Canva o incluso en Genial, y creo que también hay plantillas de este tipo, buscas plantilla Kanban, escrito con K, Kanban, te aparecen muchas plantillas sobre las que basar y cambiar los colores, los textos y los títulos. Pero aún así, como he dicho en la página web, recuérdame, Irene, si me equivoco, creo que está la plantilla para descargar y para que la podáis editar directamente. O la podéis completar ahí directamente en esta plantilla. Eso es, eso es. Podéis entrar en nuestra página web, mheducation.es, y ahí justo al principio de la página tenemos el especial situaciones de aprendizaje. Entráis y veréis todo el contenido. Muy bien. Pues pasamos a Pablo Regueiro, que nos va a hacer una presentación sobre cómo hemos plasmado toda esta pedagogía que nos ha contado Daniel en nuestros libros, en nuestros proyectos y en los recursos que tenéis disponibles, por supuesto, para llevarlo a cabo. Así que cuando quieras, Pablo. Gracias, Irene, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los que os habéis conectado para entender mejor cómo trabajamos en McGraw-Hill, bueno, lo que son las situaciones de aprendizaje y cómo trabajamos en McGraw-Hill las situaciones de aprendizaje. No sé si me oís bien y estáis viendo mi pantalla correctamente. Ok. Sí. Pues yo básicamente, antes de que mis compañeros de producto pues expliquen de alguna forma casos concretos en las áreas que hemos elegido, biología, lengua y economía, pues cómo se trabajan las situaciones de aprendizaje en estas áreas, quería hacer un poco un nexo de unión entre el contexto pedagógico que ha compartido Daniel y hacer un nexo de unión de cómo ese contexto pedagógico ha influido en nuestra línea editorial de McGraw-Hill de contenidos de manera general, y eso vais a ver que está reflejado también en un poco las propuestas de cada área. Nosotros, una vez que a través de expertos que nos acompañan como Daniel, autores nuestros y el equipo editorial, una vez que entiendes qué es la situación de aprendizaje, ¿no? Qué es el objetivo que tiene, cómo hay que estructurarlas, y de alguna forma entiendes la esencia de las situaciones de aprendizaje, nosotros pues nos vamos a nuestra línea editorial de trabajo para intentamos buscar aquellos recursos, aquellos elementos que ya construimos para ver cómo canalizar o vehiculizar de alguna forma las situaciones de aprendizaje y que os lleguen como propuestas útiles, ¿no? A la hora de aplicar este elemento que es diferenciador con respecto a legislaciones anteriores, por así decirlo. Entonces, bueno, como en cualquier proceso de selección, ¿no? Por así decirlo, pues teníamos que intentar encontrar entre nuestras paletas de herramientas pues elementos que nos permitieran que los alumnos pudieran poner en juego sus propios conocimientos, por ejemplo, poder contextualizar con las descripciones o con las propuestas de situaciones que el alumno reconociera problemas cercanos, ¿no? que están conectados con su realidad más cercana. También que la dinámica les permitiera afianzar competencias y habilidades. También comprender los retos a los que se enfrenta la sociedad, ¿no? Muy vinculada a los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y cómo no, como decía Daniel, pues que incentivar esa metodología activa de trabajo donde los alumnos son el centro, son participativos, aprenden a comunicarse mejor, a esas habilidades de comunicación y a trabajar en equipo, al mismo tiempo que utilizan pues herramientas del futuro, herramientas digitales para potenciar así de alguna manera su saber hacer, ¿no? Como decía Daniel. También entender una cuestión principal, y es que, bueno, aunque nosotros por línea editorial pues hemos establecido unas secuencias lógicas de cómo construir esas situaciones de aprendizaje, también nos ha parecido muy interesante pues intentar atender a cada disciplina y un poco a cada nivel del alumno, ¿no? Por así decirlo, no es lo mismo una materia de economía, una situación de aprendizaje para una materia de economía de bachillerato que para un proyecto de música de la ESO. Siempre hay diferencias. Entonces, aunque nosotros por línea editorial tenemos nuestra forma de crear situaciones, tiene pues una secuencia y una lógica estructurada, siempre hemos pensado que ayuda mucho a los profesores de diferentes áreas el que más o menos nuestras situaciones de aprendizaje se adapten de alguna manera a esos puntos. Otro punto interesante era que además de cómo construimos las situaciones de aprendizaje, que yo creo que a través de los casos que van a comentar mis compañeros, pues lo vais a entender mejor y vais a poder entender mucho mejor, está también el punto de cómo identificar y cómo marcar cuáles son los elementos en nuestros proyectos, tanto en los libros como en los libros digitales, o sea, en todo nuestro proyecto, donde están ubicados esos elementos que trabajan con situaciones de aprendizaje.
Básicamente hay un código iconográfico, por así decirlo, que lo vais a ver en los casos que vamos a exponer, que de alguna manera son los que marcan aquellas piezas, por así decirlo, de nuestros proyectos, tanto libros como digitales, y que son aquellos elementos que tenéis que utilizar. Pongo pues la entrada de una unidad didáctica, por ejemplo, para que os familiaricéis. No sé si estáis viendo mi cursor cuando lo muevo, pero para que os familiaricéis con este tipo de elementos, ¿vale? Y con este de aquí, que son un poco los que os van a ayudar a reconocer dónde están ubicadas las situaciones de aprendizaje. En la siguiente slide voy a hacer un poco de zoom porque está un poquito pequeñito y de alguna manera lo podéis ver mejor. Y en cada unidad didáctica pues hay situaciones de aprendizaje, ¿no? En un proyecto nuestro, en cada unidad didáctica hay situaciones de aprendizaje. Y todas las unidades didácticas empiezan pues con, nosotros le llamamos caja de herramientas, no voy a variar el nombre, donde nosotros hacemos una leyenda y enumeramos un poco aquellos iconos, aquellos elementos que están involucrados dentro de la unidad didáctica. Como veis aquí, se marca pues, el icono de situaciones de aprendizaje y otros iconos de elementos complementarios que están asociados al trabajo con situaciones, como puede ser los objetivos de desarrollo sostenible, iconos que marcan aquellos puntos donde se trabaja cooperativamente, o aquellos elementos donde de alguna manera planteamos al alumno preguntas o actividades donde de alguna manera reflexionan sobre su nivel de conocimiento, su conocimiento previo sobre las cosas que se van a estudiar, un poco qué aspectos ven de su progreso, ¿no? A la hora de trabajar en la unidad. Y esto todo se marca, se identifica muy bien en cada unidad didáctica para que esté claro y que sepáis ese icono cuando está apuntando a un contenido concreto, pues a qué se está refiriendo, por así decirlo. Pero además, en el caso de situaciones de aprendizaje, que es un poco el caso que nos ocupa ahora, pues bueno, simplemente destacaros que vais a encontrar a lo largo de las unidades didácticas pues estos carteles de situaciones de aprendizaje que os van a marcar, en el caso de estos carteles, os van a marcar secciones concretas un poco más amplias que trabajan con la situación de aprendizaje de la unidad. Y si luego a lo largo de la unidad didáctica hay elementos concretos más pequeños, actividades o recursos de ampliación en el lateral, por ejemplo, o algún tipo de imagen, lo marcamos con un icono más pequeñito, más concreto, pero que está bien identificado. Entonces, bueno, yo creo que simplemente que os familiaricéis con estos iconos porque os van a ayudar a identificar en cada unidad didáctica aquellos elementos que trabajan con la situación de aprendizaje de la unidad. En los ejemplos que van a presentar nuestros compañeros, pues lo vais a ver más en concreto. Además, os recuerdo simplemente que otros elementos que trabajan de manera complementaria con la situación de aprendizaje también están destacados, como puede ser aquellas preguntas un poco metacognitivas, ¿no? de que el alumno identifique sus propios conocimientos, su situación con respecto a lo que tiene que poner en práctica, además de cuestiones que trabajan con trabajo cooperativo y puntos del contenido que están conectados con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Y ya para finalizar, simplemente comentaros que, bueno, además de lo que es señalar las situaciones de aprendizaje, construir las situaciones de aprendizaje, poner en orden, ¿no? Construir las situaciones de aprendizaje, identificar aquellos elementos donde vosotros os tenéis que fijar y que tenéis que utilizar para trabajar las situaciones de aprendizaje de la unidad. Además, pues bueno, también ofrecemos recursos complementarios que os van a ayudar a trabajar, ¿no? Con esta situación, ¿no? Evidentemente, si una situación de aprendizaje requiere de algún recurso extra para poder trabajarla, para poder mantener la dinámica, pues estará incluido en nuestras zonas de recursos, en nuestras plataformas de recursos complementarios para el profesor. Luego, evidentemente, en nuestros solucionarios ofrecemos pues, las rúbricas de evaluación, lo que es las pautas de solución o de evaluación de esas situaciones de aprendizaje en cada unidad didáctica. Y luego os quería comentar, al hilo de lo que presentaba Daniel, un poco de ese esquema Canva, ¿no? que comentaba, ¿no? Por el cual podemos identificar los puntos clave de cada situación de aprendizaje. Nosotros en lo que es la programación didáctica hemos incluido pues, unas fichas de situación de aprendizaje, donde ahí se establecen, veréis que hay campos que reconocéis con elementos que ha mencionado pues, un poco el esquema de Daniel, porque bueno, está totalmente directamente conectado. Y veis que aquí en cada ficha de cada situación de aprendizaje, en cada proyecto, pues bueno, describimos pues, con claridad un poco la descripción de la situación de aprendizaje, los objetivos de desarrollo sostenible que están incluidos, los saberes básicos, las competencias específicas, aquellos criterios de evaluación que están conectados con la situación, los descriptores, ¿no? Importante, una cosa que también comentaba Daniel anteriormente. Así como, bueno, aspectos sobre la temporalización. Ahí podéis ver condensado en vuestra programación
pues, los puntos clave de ese descriptor, ¿no?, que estaba presentando Daniel, que es una cuestión que os sirve para vuestra programación, que es un punto clave, y que nosotros ya estamos desarrollando en los proyectos para apoyo en esta parte del trabajo con situaciones de aprendizaje. Y bueno, básicamente era un poco introducir estos elementos un poco de manera genérica. Son elementos de línea editorial que están presentes en todos nuestros proyectos y que los conocéis un poquito más, aunque yo creo que en los próximos casos que van a presentar mis compañeros pues vais a poderlo ver con más detalle y con mejor detenimiento. Y por mi parte, pues nada más, daros las gracias otra vez y nada, dar paso a Irene para avanzar en la agenda. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación, por darnos un poco más de esa visión de conjunto de cómo lo trabajamos en Magrau. Y si os parece bien, pasamos a ver el área de Biología y Geología, cuya responsable es Siria Marañón. Con lo cual, cuando quieras, Siria, pues puedes compartir tu presentación. Gracias. De acuerdo, gracias, Irene. Bueno, pues yo voy a compartir la presentación. Vamos a ver. Vale. Bueno, ¿la veis bien? Vale, pues yo me llamo Iria Marañón y soy editora de Magrau y llevo el área de Biología y Geología de la ESO y quiero enseñaros cómo hemos propuesto las situaciones de aprendizaje en el libro de cuarto de la ESO de Biología y Geología. Para ello os voy a mostrar un poquito de una unidad. En este caso os estoy enseñando la portadilla al comienzo de la unidad. Nosotros proponemos la situación de aprendizaje en la sección de portadilla, te proponemos un reto. Aquí lo que hacemos es plantear un reto que va a ser transversal a lo largo de toda la unidad y que recoge uno o varios saberes básicos. También se trabajan las competencias específicas del área. En este caso, el tema es, por ejemplo, el cambio climático. El método científico está presente a lo largo de todo el reto y se van a trabajar algunas de sus etapas. Proponemos algunas preguntas sobre el cambio climático, si ha existido siempre, si este cambio climático es diferente a los anteriores o si el ser humano es el causante. Y luego en la mayoría de las situaciones de aprendizaje se va a trabajar uno o varios objetivos y metas de desarrollo sostenible. La idea es situar al alumnado en un tema que le toque de cerca, que conozca, contextualizando lo más posible. En este caso, por ejemplo, se quiere descubrir la historia del planeta Tierra, ¿no? Los cambios de los continentes, de las especies, y a lo largo de la unidad se exponen las claves para entender el pasado y también el futuro del clima. También se va a introducir el reto que se va a desarrollar a lo largo de toda la unidad, en el que se propone un entregable final. En este caso, se pide al alumnado que grabe un vídeo de 60 segundos basado en una noticia rigurosa. Para ello, es importante que complete las actividades que tienen el icono correspondiente a lo largo de la unidad, ¿no?, que vamos a ver ahora. Y empezamos la unidad con todo el contenido teórico y con todas las actividades. Algunas de ellas van a estar marcadas con el icono correspondiente a la situación de aprendizaje, ya que esas actividades marcadas van a ser útiles para poder entender y completar el reto que hemos propuesto. Algunos ladillos con páginas web u otro tipo de recurso puede estar marcado también para entender mejor los conceptos que se van a plantear para realizar el entregable final al final en el reto, ¿no? Todas estas actividades trabajan los saberes básicos, las competencias específicas y también algunas competencias clave. Además, todas estas actividades funcionan también aisladas de la situación de aprendizaje, es decir, si algún docente decide en esta unidad no hacer el reto por diversos motivos, porque no tiene tiempo, etcétera, no hay problema porque las actividades tienen entidad propia y se pueden trabajar de forma independiente para adquirir los saberes básicos de manera convencional, ¿no? Por último, al final de la unidad tenemos el ponte en situación, que es el colofón del reto que está vinculado a esta situación de aprendizaje, donde el alumno va a poder poner en práctica todo lo que ha ido aprendiendo en esta unidad. Esta sección siempre tiene la misma estructura. Comienza con una introducción en la que se describe el objetivo del reto, la metodología que se va a seguir, que en este caso además es grabar un vídeo de 60 segundos con rigurosidad científica sobre el cambio climático en un trabajo cooperativo.
Pueden elegir que sea un vídeo de opinión o de divulgación, porque en este caso es importante que aprendan a diferenciarlo. Luego vamos a ver por qué. Para ello se pasa a la parte de investigamos, donde lo primero que se propone son una serie de recursos en los que van a haber ejemplos de vídeos de divulgación y de opinión, y se les explica la diferencia entre ellos para que decidan qué tipo de vídeo quieren hacer. A continuación, la sección de elaboramos. En este caso, se van a repasar las actividades marcadas con el icono de situación de aprendizaje y además se van a plantear las preguntas que se deben contestar en el vídeo, del tipo: ¿existe el cambio climático? ¿Ha existido siempre? ¿Es diferente el cambio actual a otros sucedidos en el pasado? ¿Es el ser humano el causante? Se les pide que escriban su guión y que graben y editen el vídeo añadiendo carteles con ideas clave, con datos, con fechas, con opiniones, etcétera, ¿no? Por último, se propone la sección presentamos, en las que el entregable debe ser enviado al docente y entonces se propone la temporalización, exponer el vídeo en clase y en este caso se propone que se haga un concurso en el aula para identificar cuáles son de divulgación y cuáles son los vídeos de opinión que se han presentado, ¿no? De esta manera cerramos el reto, es decir, la situación de aprendizaje termina con el final del ponte en situación. Y en el solucionario y en la programación se va a desarrollar detenidamente la forma de evaluación y todos los saberes y todas las competencias que intervienen. Por otro lado, de manera independiente al reto que os acabo de explicar en cada unidad, presentamos en cada libro una situación de aprendizaje por trimestre, que trabaja también saberes básicos y competencias que pretenden atraer al alumno con un tema que pueda interesarle y que va a estar contextualizada. Vamos a intentar contextualizarla lo más posible y con una estructura similar donde van a investigar a través de diversos recursos. Tienen que organizar la información y tienen que elaborar un producto final entregable. Este proyecto se puede hacer de forma individual o también en grupo, ¿no? Y estos son los dos tipos de situaciones de aprendizaje que podéis encontrar en los proyectos de biología y geología de cuarto de la ESO. Así que nada, doy paso otra vez a Irene. Voy a dejar de compartir un momentito. Muchísimas gracias, Siria. A ver, tenemos ahora preguntas justo de biología que están entrando nada más terminar tú. ¿Tenéis los libros de segundo de bachillerato adaptados a la LOMLOE? Nos están preguntando, Iria. Entiendo que sí. A ver, ¿de vídeos de segundo de bachillerato? Libros. Sí, claro, por supuesto. Claro. Sí. Sí, está todo lo tenemos actualizado a la nueva ley. Sí. Muy bien. Bueno, hay entrando muchas, así que tenemos que verlas y luego las preguntamos al final. Y damos paso, si os parece, a Daniel Perelló, que nos va a comentar brevemente cómo se tratan las situaciones de aprendizaje en el proyecto de lengua castellana y literatura. Daniel. Bueno, hola de nuevo. Yo os voy a compartir una situación de aprendizaje de McGraw-Hill de lengua, también partiendo de la base de que yo no soy el autor, ¿vale? Lo único que sí que he estado trabajando sobre ellas. Y nada, voy a ponerla por aquí, a ver un segundito, yo os la comparto. Y os cuento un poco, también os la voy a compartir para ver que la podemos trabajar también de una forma diferente, ¿no? Ahora veréis de qué se trata. A ver, bueno, aquí. Un segundito. Vale. ¿Veis mi pantalla? Correcto. Nada, bueno, pues las situaciones de aprendizaje de McGraw-Hill de lengua castellana y literatura al final están muy enfocadas a la parte competencial, que es lo que la LOMLOE resalta, ¿no? Y es fomentando el enfoque competencial y la práctica de la lengua. Esta es la definición que hemos visto antes un poco de situación de aprendizaje y me la voy a saltar. Y sí que me voy a parar un poquito aquí, aunque Pablo, nuestro compañero, lo ha explicado muy bien para que veáis un poco de manera más visual la iconografía y donde podéis encontrar en los libros de McGraw-Hill todo lo referente a las situaciones de aprendizaje, ¿vale? Cuando encontréis este icono circular quiere decir que eso está relacionado con la situación de aprendizaje, que como ha dicho Iria, pues puede estar o al final del libro o durante todo el proceso de la unidad didáctica. Los ODS, ¿vale? Que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. He visto por ahí también alguna pregunta que algunas plantillas que las administraciones han devuelto a los centros educativos de situaciones de aprendizaje no incluye ni habla nada sobre los ODS, pero creemos que es muy interesante introducirlos porque es algo que está muy en boca de todos y muy en línea al desarrollo competencial.
qué actividades o qué va a aparecer por ahí de manera en la parte del trabajo cooperativo y la competencia de aprender a aprender en lo que vamos a ir aprendiendo, ¿vale? ¿Qué he hecho yo un poco con esta situación de aprendizaje que tenemos aquí de lengua? Que si no recuerdo mal, no sé si es de cuarto de la ESO o de primero de bachillerato. Al final yo lo que he hecho es, basándonos en la plantilla que hemos visto antes del modelo Kanban y basándonos un poco en la tabla que ha compartido Pablo de ficha de situación de aprendizaje donde están todos los apartados rellenos, pues he puesto estas etiquetas rojas para detectar dentro de una situación de aprendizaje que está en concreto, aparece al final de la unidad de lengua, todos los apartados que la situación de aprendizaje debe de contener, ¿no? Pues en concreto esta situación de aprendizaje, cuya materia ya hemos dicho que es lengua y literatura, su título sería Nos entendemos con las palabras. Alguien también ha preguntado por ahí que si alguna de las situaciones de aprendizaje de biología se titulaba Por el camino de los ciudadanos o algo así, también tener en cuenta que podemos encontrar este tipo de título o de formulación de preguntas. Aquí está la iconografía donde muestra que hemos visto que es una situación de aprendizaje, y en concreto esta situación de aprendizaje se basa en realizar una biblioteca de aula o de centro escolar en la que además el alumnado debe de realizar reseñas sobre los libros que hay en dicha biblioteca con una serie de apartados, ¿vale? Si hacemos una vista transversal sobre la situación de aprendizaje, pues ya podemos ir encontrando muchos de los apartados. Por ejemplo, aquí encontramos los objetivos que esta situación de aprendizaje va a trabajar, ¿no? Los registros lingüísticos, la lengua oral y la lengua escrita, la comunicación y el lenguaje verbal. Luego, en la parte de aprender a aprender, formulado a partir de preguntas, se encuentra también el cómo queremos que nuestro alumnado, que queremos que aprendan, ¿no? En concreto, qué diferencias hay entre el lenguaje oral, entre el lenguaje escrito, el significativo y muchas otras cosas, ¿vale? Luego, la parte de agrupamientos la podemos encontrar de manera intrínseca cuando nos ponemos a leer el desarrollo de las actividades. Iria ya lo ha dicho, ¿no? Que además encontramos el logotipo del aprendizaje cooperativo en algunas de las actividades que se definen en los libros, que es para trabajar en grupo, para trabajar por parejas o para trabajar de manera un poco más conjunta y de manera más colaborativa. Y luego también la descripción de la situación de aprendizaje junto con los contenidos, el contexto, el por qué. Aquí lo dice, ¿no? Vamos a usar nuestro beneficio como una herramienta de Internet y sus diferentes recursos para crear un espacio virtual en el que hablar de literatura y compartir nuestros gustos literarios. Porque además el desarrollo de esta situación de aprendizaje, que es una biblioteca, incluye también un foro de debate en una de las actividades donde hablar sobre estos aspectos literarios de las reseñas de los libros, ¿no? Luego también podemos detectar un poco dentro del desarrollo de las actividades los criterios de evaluación y la forma en la que vamos a pedir a nuestro alumnado que nos devuelva las actividades o las tareas que tiene que realizar. Dentro del listado de tareas, que es todo esto en la parte que ha dicho Iria de investigamos, pues se encuentra que las reseñas tienen que ser rápidas y efectivas y que tienen que contener todos estos apartados, ¿no? El resumen del argumento, la puntuación de la obra y hacer ese tipo de especie de foro. En concreto en la temporalización, aunque aquí no desgrana muy concretamente la temporalización que debe durar esta situación de aprendizaje, al tratarse de una biblioteca virtual podemos deducir que es durante todo el curso escolar, ¿no? Porque al final durante todo el curso escolar nos vamos a enfrentar a muchas lecturas en las que vamos a tener que reseñar y añadir un poco a ese foro de debate, teniendo muy en cuenta que el producto final, como hemos dicho en concreto en este caso, pues sí que es el desarrollo de esa biblioteca. En la parte del cuadro de herramientas o caja de herramientas, creo que ha nombrado Pablo, aparte de la iconografía, nos encontramos aquí con que dentro de esta situación de aprendizaje también vamos a tener algunos audios para poder consumir y para poder ver un poco de este contenido, ¿no? Y como recurso interactivo para nuestro alumnado para recibir más información. Y eso es un poco lo que he hecho yo con esta situación de aprendizaje sin meterme muy de lleno en lo que es la explicación en sí de todos los apartados de la situación, ¿no? De ver cómo lo trabajamos. Y eso es así de manera general. Creo que ahora nos van a dar paso a una de economía, si no recuerdo mal. Eso es, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Nada, a ti. Y por último pasamos a Abelardo, que es nuestro autor del área de economía, y nos va a dar también esta visión general de cómo se trabajan en este área, porque hay, ya sabéis, diferentes asignaturas y libros, cómo se trabajan las situaciones de aprendizaje. Cuando quieras, Abelardo.
Muchas gracias. Nada, pues tenemos muchas ganas de, bueno, vamos a enseñaros cómo hemos tratado de implementar las situaciones de aprendizaje en el área de economía sobre alguna unidad del libro de cuarto de la ESO de Economía y Emprendimiento. Hemos implementado actividades parecidas en el resto de libros, pero bueno, vamos a coger este en particular. Entonces, os compartimos, bueno, las unidades comienzan con una historia que sirve de introducción tanto a la situación de aprendizaje como a la unidad. De hecho, la historia inicial siempre es el comienzo de la situación de aprendizaje. Y busca, por un lado, introducir las cuestiones que se van a tratar en la unidad, en este caso es la primera unidad de empresa y de negocio, y también trata de acercarnos a la realidad del alumno, que se dé cuenta que lo que vamos a ver pertenece a su vida, pertenece a su realidad. Entonces, esta es una historia que cuenta dos chicas que están de Interrail y se conocen, se llaman Pilar y Andrea, y se están contando sus cosas. Y Pilar le cuenta a Andrea que, oye, mira, que yo he montado un negocio con un canal educativo en TikTok de vídeos educativos de inglés. Una cosa que es importante para nosotros es que todos los ejemplos que ponemos son reales. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en que no solamente en situaciones de aprendizaje, sino que en los libros, las personas que encuentran, las empresas, los casos, cuando los chicos googleen, van a encontrárselo en Google. Entonces, al final de contarse sus cosas, pues entonces, bueno, Pilar le cuenta su canal, Pipi English, y Andrea le dice, oye, pues a mí me encantaría, ¿me ayudarías a hacer algo parecido? Y lo dejamos ahí, y entonces, ahora, a lo largo del tema, vamos a hablar pues de las empresas, y al final, en la situación de aprendizaje van a reencontrarse Andrea y Pilar. Andrea va a representar como a los alumnos, y Pilar va a ser esta chica, esta creadora de contenido. A lo largo de la unidad vamos haciendo como recordatorios de la situación de aprendizaje que vamos indicando pues, con el icono que ya sabéis que nos han presentado nuestros compañeros. Y luego cuando llegamos al final de la unidad, pues justo antes de los ejercicios finales, llegamos al ponte en situación que es la situación de aprendizaje, las tareas propiamente dichas. Siempre empezamos pues, por invitarles a que monten un equipo y indicarles un poco cuál es el objetivo final, aunque ya veremos que tiene como diferentes tareas. Bueno, todo lo hacemos muy pautado, es decir, estos chicos de cuarto de la ESO es un nivel que no tiene mucha autonomía, entonces les vamos diciendo, mira, paso 1 hacéis esto, paso 2 hacéis esto otro, paso 3. En este caso, lo primero que deciden voy a poner aquí es formar el equipo y decidir la temática. Es decir, oye, ¿de qué vais a hacer vuestro canal de TikTok educativo? ¿Vais a hablar de cocina, de postres, de lugares bonitos? No sé, ¿de qué queréis hablar? Luego les decimos, oye, bueno, si vas a hacerlo de esto, lo primero que tienes que hacer es investigar lo que hacen otros competidores, lo que hace otra gente y qué tiene de especial cada uno de ellos. Entonces les decimos, haced una tabla con los diferentes creadores de eso que queréis hacer vosotros y señalando sus características especiales. En el fondo lo que estamos haciendo es una especie de pequeño estudio de mercado. Bueno, en los márgenes, integrado dentro de las situaciones o como ayudas, vamos incluyendo recursos. En este caso, por ejemplo, aparece pues metemos un vídeo de Pilar que nos ha hecho, en la que Pilar les va a ayudar a hacer todo el trabajo. Les va a decir, espera, voy a hacer aquí, tengo que compartir aquí. Pues Pilar les va a enseñar, les va a grabar un vídeo y les va a contar pues cómo ayudarles. Si no sabes cómo empezar, empieza. Yo cuando empecé no tenía ni idea de nada, ni de cámaras, ni de luces, nada. Ni de TikTok, ni de vídeos cortos, de nada. Yo simplemente me ponía al lado de una ventana con la luz natural, mi móvil. Bueno, entonces ella les va a ayudar, además esta es una chica muy conocida, tiene casi 1 millón de seguidores entre TikTok e Instagram, entonces muchos de ellos la van a conocer y les va a sorprenderle. Y hemos trabajado también con muchas otras empresas, creadores, utilizando materiales reales de las empresas. Entonces, bueno, pues tienen la ayuda de Pilar, ellos vuelven, ya están pensando en su vídeo y ahora Pilar les dice, oye, mira, que os he conseguido un patrocinio. Y esto del patrocinio son pequeños retos, juegos que ponemos para picar un poco a los alumnos y para estimularles. Y además nos va a servir después para que tengan que facturar el patrocinio. Les vamos a meter una actividad de facturación. Entonces aquí pues dice, pues mira, habéis conseguido un patrocinio y para saber qué empresa os va a patrocinar tenéis que descubrirlo en una ruleta. Les mandamos una ruleta y les sale German, tu academia de alemán. Bueno, pues tienen que hacer el vídeo y además tienen que incluir en el vídeo de 30 segundos de TikTok,
tienen que incluir el patrocinio de Germán. Pues vuelven otra vez a la actividad. Abelardo, no se está viendo la ruleta. Ah, que no se está viendo. Ah, Yo perdona. no la veo, por lo menos. Sí, Ahora sí, ¿no? ahora sí. Vale, perdona. Entonces, nada, de estos elementos metemos bastantes en las... Son pequeños, por ejemplo, dice, mejor amigo, la aplicación que decide tus planes. Bueno, pues tenéis que incluir el patrocinio de esta marca en vuestro pequeño vídeo. Bueno, pues nada, vuelven a la actividad. Entonces tienen que hacer el guión, tienen que hacer el set. La grabación del vídeo, les he explicado cómo tienen que hacerlo, se lo he explicado cómo tienen que poner la luz y todo esto, pues se lo ha explicado la chica, aunque ellos están todo el día haciendo vídeos. Y una vez que lo han hecho, pues entonces tienen que facturar, tienen que hacer su primera factura. Entonces nosotros les explicamos por qué tienen que facturar para poder cobrar ese dinero, les hacemos una pequeña guía y les ponemos otro documento de ayuda que va a ser una plantilla de facturación. Voy a ver si lo comparto correctamente esta vez. Aquí. Y les ponemos pues una plantilla. Como es cuarto de la ESO, va todo muy guiado. O sea, les ponemos en amarillo lo que tienen que rellenar, les ponemos iconos de ayuda, pues mira, aquí la factura número 1, aquí ponen su dirección, aquí tienen que poner, pues eso, el precio, que son los 1.000 euros, la retención que tienen que restar, el IVA que tienen que sumar, etcétera. O sea, es muy importante que vayan siempre un poquito, que les marquemos cada paso para que no se les haga tan complicado, ¿no? Y al final tenemos pues ese entregable, que es el vídeo, con ese pequeño estudio de mercado, esa factura y unas cuestiones finales de consolidación. Entonces, tratamos que las situaciones desarrollen competencias reales, sean multidisciplinares, estén conectadas a la realidad y estén conectadas a la realidad del alumno y, bueno, pues y utilizamos mucha variedad de recursos. Si tengo tiempo para poner alguno más, os enseño alguna más. ¿Cómo lo ves? Sí, pues mira. Creo que vamos un poco justos, porque Sí, hay bueno, pues, muchísimas preguntas. Sería muy queráis. interesante, la verdad, pero como también tenemos hasta las Vale. 4, Pues, venga, quizás pues se pueden pasamos. poner un ejemplo, los que tú tenías, podemos colgarlos Nada, también pues en la página mira, web. pues yo que sí, la siguiente que teníamos es una del Mar de Aral, una unidad que trabajamos sobre economía circular. Entonces, es un padre que lleva a su hijo al desierto y le enseña esto era un mar, y entonces tiene una serie de quiz en los que les damos unos textos sobre el Mar de Aral y lo que ha ocurrido con estos quiz. Se abren otros documentos que les invitan a hacer nuevas actividades y aprenden sobre la industria textil, qué relación había entre la industria textil y todo eso. Otra actividad que tenemos es para prototipado, porque al final del libro hay un proyecto en el que tienen que desarrollar un producto, hasta un modelo de negocio, y les animamos a hacer un pequeño prototipado utilizando material de la editorial de BIR, que nos ha facilitado material de prototipado y nos ha facilitado también pues un Excel para que puedan hacer un problema de punto muerto. Bueno, a mí la gente de economía me van a entender mejor que el resto de compañeros. Pero bueno, utilizamos recursos de empresas, recursos de creadores reales y que estén conectados con ellos y, bueno, y que sean divertidos y fáciles de llevar en el aula. Genial. Muchísimas gracias, Abelardo. Muchas gracias a todos, realmente. Ahora vamos a empezar con las preguntas, que hay muchísimas. Las he agrupado por bloques porque creo que va a ser más fácil responderlas y que nos dé tiempo. Nos preguntan, hay varias preguntas sobre diferentes asignaturas, diferentes áreas, si tendremos actualizados los contenidos en primero y segundo de bachillerato, en matemáticas, tecnología, nos preguntan de casi todas las asignaturas. Así que yo creo que, Pablo, esto es para ti. En concreto, simplemente en este punto confirmar que sí que van a estar adaptados y con sus situaciones de aprendizaje en bachillerato, todo lo que tenemos en catálogo de todas las áreas en primero y en segundo. Así que en ese sentido hemos estado haciendo ese trabajo y seguimos haciendo ese trabajo para que esté adaptado y esté correcto. De acuerdo, gracias. También nos preguntan si los recursos digitales que ha mostrado Abelardo, que han despertado muchísimo interés, si van a estar solo para los libros o proyectos en digital o también para los recursos de los alumnos y profesores para el libro en Los papel. recursos que funcionan con los proyectos, sea versión impresa o versión digital, están disponibles en ambos casos. Al final, independientemente de que sea una dinámica de trabajo con digital o dinámica de trabajo con texto, por así decirlo, están disponibles en nuestras zonas de recursos. Así que en ese sentido no va a haber
no va a haber ningún problema con la disponibilidad. Así es. Nos están preguntando también sobre cuándo estarán los libros para poderlos ver, también si tendremos situaciones de aprendizaje en tecnología. Bueno, tenemos en todas, la verdad. Pablo nos puede contar un poco más. Era lo que intentaba expresar durante la sesión, y al final cuando hablaba de línea editorial es porque estos elementos que os han explicado mis compañeros y Daniel también ha explicado para lengua, pues son elementos de línea editorial. Y como son elementos de línea editorial, independientemente de que haya diferencias, pues habéis visto ciertos matices entre un poco los tipos de situaciones que hay en lengua o en economía. Es lo lógico, porque al final cada disciplina tiene sus objetivos, sus contenidos, su enfoque. Pero al ir por línea están integrados como en el ADN, ¿no? Por así decirlo, no sé cómo explicarlo. Entonces sí que van integrados de manera adaptada, pero en todos los proyectos de McGraw-Hill. Nos preguntan también si se tienen que adaptar las situaciones de aprendizaje a cada comunidad autónoma, o bien en los recursos entiendo que están, vamos, adaptados a lo que pide cada comunidad autónoma y los libros. Aquí no sé si Daniel quiere introducir algún punto. Aquí yo, desde el punto de vista del producto, por así decirlo, la filosofía nuestra es integradora, en el sentido que el equipo editorial con los autores y los asesores lo que hacemos siempre es hacer un barrido pues, por todos bueno, sabéis que ha sido un poco problemático el tema de borradores y currículos en esta online, sobre todo en este curso al iniciar este curso. Pero bueno, en cuanto a diseño de producto, todo el equipo de editores hace un barrido por toda la información curricular de todas las comunidades autónomas. Y al final lo que tratas de hacer es hacer propuestas que sean integradoras y que puedan servir de manera global, por así decirlo. Y aquí por la referencia que ha hecho Pablo, el mayor dolor de cabeza como profes pues es en aquellas comunidades en las que estamos haciendo ámbitos, ¿no? Porque al final, aunque sí que podemos coger situaciones de aprendizaje, como ha dicho Pablo, están redactadas en base a toda la legislación de todas las comunidades autónomas, es verdad que luego, por ayudarnos más o menos, cada comunidad autónoma ha repartido como sus propias plantillas para realizar situaciones de aprendizaje. Como han dicho, en unas se están incluyendo ODS y en otras no, pero están basados todas las que hay dentro de los libros de manera general en todas las comunidades. En aquellas que hay ámbitos, pues podemos coger el libro de biología y el libro de matemáticas e intentar hacer una situación nosotros con la plantilla que hemos creado, adaptándola, ¿no? En ese sentido. Porque como esto de los ámbitos también está un poco cogido entre pinzas, ¿no? Aquí en la Comunidad Valenciana hay muchos detractores y muchos benefactores, pues no sabemos un poco hasta dónde va a llegar, pero un poco el mayor dolor de cabeza que podemos encontrar es ahí, en esas comunidades, pero en el resto está todo muy bien. Nuestra filosofía aquí es que si una comunidad lo incluye y otra no, pues nosotros lo incluimos, porque al que no lo incluye no le sobra y en otros sitios es requerido, entonces bueno, da servicio a todo. También nos preguntan por situaciones de aprendizaje de otras áreas que no hemos tocado aquí. Como os comentaba, las tenemos vídeos que ha preparado Daniel también presentando estas situaciones en otras áreas de las que ofrecemos como producto en McGraw-Hill. Por ejemplo, nos preguntan de varias cosas, pero hay inglés, idiomas no tenemos de momento en nuestra editorial para ofreceros, pero del resto de áreas podéis ver el catálogo, que también si entráis en la web de mheducation.es, ahí nada más entrar al principio veréis un apartado de catálogos y podéis ver toda nuestra oferta para preguntar vuestros comerciales o preguntarnos a través de la web, que también tenemos compañeros que os responderán muy rápido y un poco ayudaros en vuestro caso concreto. Están entrando muchísimas, ahora todas a la vez, pero bueno, también tenemos preguntas de antes sobre las situaciones de aprendizaje y la temporalidad. Si tienen que ser cortas, si pueden ser durante toda la unidad, si son varias en la unidad, si a lo mejor es una situación de aprendizaje durante un bloque, ¿cómo se plantean? ¿Cómo tenemos que plantearlas y cómo las planteamos desde McGraw-Hill? Dependerá de la materia, ¿no? En economía suelen ser de 1 o 2 sesiones, por ejemplo. Más bien cortas. Luego pasa que hay un proyecto al final. En las asignaturas de cuarto incluyen tanto economía y emprendimiento como formación y orientación personal y profesional, incluyen un proyecto largo en el que se ponen en práctica las herramientas que se han ido practicando durante las situaciones de aprendizaje. Sí, yo creo que, bueno, como comenta Abelardo, pues al final hay diferentes modelos, pero bueno, lo más habitual es que haya pues igual situaciones abordadas en una temporalidad un poquito más pequeña y luego igual proyectos más concretos, o sea, como proyectos de bloque o proyectos más continuos
implican varias fases y que tienen una duración mayor. Pero intentamos manejar esos dos variables. No está el factor tiempo de los docentes. Nosotros hablamos con muchos profesores y profesoras y bueno, sabemos que siempre el tiempo es un factor que juega en contra muchas veces. Entonces, bueno, manejar esas dos variables de retos o propuestas de situaciones más condensadas en el tiempo y otras un poco más amplias, pues da la versatilidad de poder elegir, ¿no? Muy bien. También nos preguntan sobre los cursos impares. Sí, hay profesores que están ya utilizando los cursos impares nuevos de McGraw-Hill y nos preguntan, tanto de bachillerato como de eso, si les sirven también para el año que viene o también los vamos a tener que cambiar si son nuevos de este año. En principio, las situaciones de aprendizaje que están integradas en nuestros cursos impares son válidas y tienen continuidad, así que no. Tiene el logo que hablábamos antes, esa imagen que nos enseñaba Daniel y Pablo también para poderlas distinguir muy fácilmente cuando veáis los libros. A ver, más preguntas. También nos preguntaban, hay quien tiene un poco de confusión sobre qué diferencia hay entre situación de aprendizaje y unidad didáctica y si todas las actividades tienen que ser situaciones de aprendizaje en los libros y en lo que dan en clase. O puede haber ejercicios de otro tipo y también de situaciones de aprendizaje. Yo al final aquí lo hago al revés, ¿no? Es decir, primero lo que estoy haciendo en mi propia aula y lo que creo que también nos puede ayudar muy bien, la unidad didáctica engloba muchos más contenidos y engloba muchos más objetivos a trabajar, ¿no? Yo intento poner un caso práctico, ¿vale? Aunque de manera muy breve. Por ejemplo, si queremos trabajar el volumen en el área de matemáticas, para mí la situación de aprendizaje sería llevarnos al alumnado a meter cajas de cartón de reparto dentro de una habitación o dentro de una furgoneta para ver cuánto volumen hay, cuántas cajas caben, cuántas no caben, y dentro de esa misma actividad se pueden definir muchas tareas, desde definir el volumen, el número de cajas que caben, el tamaño, un montón de cosas de manera muy práctica, ¿no? Eso para mí sería la situación de aprendizaje, pero luego en cambio la unidad didáctica que trata el volumen va a trabajar el volumen de manera mucho más teórica y de manera mucho más completa con otro tipo de ejercicios, ¿no? Es decir, que para mí, digamos, a mí las situaciones de aprendizaje me recuerdan muchas veces a los principios teóricos del aprendizaje basado en proyectos que decía Kilpatrick, ¿no? Kilpatrick decía que el aprendizaje basado en proyectos, siempre que realizabas un proyecto de aprendizaje, al final tenía que haber como una gran fiesta colofón, ¿no? En el que el alumnado demuestre todo lo que ha sido capaz de aprender durante todo el proceso del proyecto, ¿no? Pues digamos que la situación de aprendizaje sería esta fiesta y lo que es el proyecto es lo que sería la unidad didáctica de manera general, ¿no? Por resumir así de manera muy breve, no sé si he resuelto la duda, pero hay mucho más marco teórico ahí. Sí, me viene muy bien porque además ha resuelto la duda también de los proyectos, así que de la ABP, con lo cual que también había otra pregunta de este tema. Nos preguntan también, porque claro, Andalucía entra este año, nos preguntan si tendremos los libros de cursos pares e impares disponibles para poderlos reescribir ya este curso que viene. Nosotros en concreto en Andalucía, bueno, la situación de los borradores todavía se está trabajando, ¿no? Y bueno, desde luego, a veces no nos lo pone fácil, ¿no? Las administraciones públicas con el tema de los calendarios de los currículos, pero bueno, sí que de manera, lo que hablaba antes, ¿no? O sea, hacemos una programación de los proyectos donde somos inclusivos, intentamos tener cubiertos todos los parámetros y en el caso de Andalucía, pues estamos atentos a las publicaciones de los currículos para intentar llegar a tiempo. Nosotros, bueno, vamos en el mismo barco, entendemos la necesidad de cubrir también los contenidos de Andalucía, que para nosotros es una comunidad como el resto, ¿no? Pero también es muy importante. Y bueno, pues sí, estamos trabajando en ello y el objetivo es llegar a tiempo y que los proyectos se adapten para Andalucía perfectamente. Bueno, siguen llegando preguntas, pero tenemos que acabar porque son las 5 el momento ya de terminar y ya nos hemos pasado 5 minutos en todo el retraso. Hay personas que habrán tenido que salir. Como quedan preguntas, intentaremos, son muchísimas, intentaremos responderlas en la página web y si
alguna se nos escapa, por favor, ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web, en la parte de arriba, en mheducation.es, hay un apartado para ponerse en contacto los profesores con nosotros, pues hacernos llegar cualquier cosa que no podamos responder en la página de situaciones de aprendizaje. Luego las recopilaremos. Y quería simplemente pues, recordaros, voy a compartir con vosotros cosas que también nos habéis ido preguntando y que puede ser muy útil, como la página web, que tengáis claro que aquí están los vídeos. Hay muchísimos vídeos de situaciones de aprendizaje que ha hecho Daniel, que son preguntas cortas. Os he puesto aquí una captura de pantalla para que os hagáis una idea. Y también los descargables. Aquí tenemos un descargable de preguntas y respuestas, pero también hay descargables de la plantilla que ha presentado él, que están también en la página. Hay en un botón, que es este de aquí. Y también, por supuesto, las presentaciones de otras áreas de situaciones de aprendizaje en nuestra página web. Podéis acceder a través de simplemente mheducation.es, veréis, si bajáis un poquito el apartado de situaciones de aprendizaje, y ahí encontraréis todo. También os agradeceríamos muchísimo que nos contestaseis a una encuesta para saber cómo ha ido la sesión, qué cosas os interesan, qué os gustaría que organizásemos para solventar otras dudas, y podéis hacerlo al terminar el seminario web. Saldrá directamente la encuesta, pero también si queréis hacer una captura de pantalla en este QR para hacerlo con el teléfono, pues es estupendo y nos ayudará muchísimo a ayudaros, que es lo que buscamos, acompañaros. Sin más, pues muchas gracias. Si queréis contactar con nosotros, como os decía, en la página web, en el apartado profesores que está arriba, o con este otro QR que también os lleva directamente al apartado de contacto con nosotros. Muchísimas gracias a todos, gracias por todas vuestras preguntas, por haber asistido, y a nuestros ponentes que nos han ayudado muchísimo a entender mucho mejor estas situaciones de aprendizaje. Los esperamos en el próximo webinar, esperamos que sea pronto. Preguntaban también, me estoy acordando, de matemáticas, y es que tenemos otro webinar el mes que viene, a final de mes, sobre ALES, que nos preguntaban sobre la inteligencia artificial que tiene incluida matemáticas. Pues ya aprovecho y lo digo, ¿no? Es el mes que viene, estamos atentos al correo. Muchas gracias. Bien, cerramos ya. Ya nos están escribiendo en el chat, así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y buena Semana Santa, que dentro de nada ya son las vacaciones. Adiós. Hasta luego.